Bona tarda, estem a la segona ponència de la 17a Setmana de la Comunicació. Som la Raquel Latorre i el Marc Amont i avui entrevistarem al gran Emilio Martí. Emilio Martí es un cineasta y terapeuta del arte que mediante la animación quiere conseguir un cambio social. Es diplomado en mediación a través del arte y con un máster en producción artística. Trabaja en los campos de las capacidades curativas de la animación y también estudia oportunidades colaborativas en el arte y el dibujo animado en la sociedad como medio de denuncia. La mayor parte de sus obras tratan sobre temas sociales como Desanimado, una obra en torno a la animación LGTB y la sexualidad, que se ha convertido en parte de numerosas colecciones de arte educativo, de enfermedades mentales y de diversidad funcional. Marjaba, un cortometraje animado filmado en el campo de refugiados de Grecia en 2016, Testigos, o El testimonio silencioso de personas olvidadas en Europa o Makun, no llores, que alienta los miles de dibujos encontrados en las paredes de un CIE, una obra que sugiere iniciar debates humanitarios sobre el derecho a emigrar, asilarse, ser refugiado, sobre el racismo y la integración, el abuso de poder y la solidaridad. Y para empezar con la entrevista, queremos preguntarte cómo llevas el confinamiento. ¿Es una cosa que está afectando en tus proyectos o en tu vida? Pues a ver, ahora mismo tendría que estar en el Sáhara, en un campo de refugiados, porque teníamos que estrenar una película que empecé a rodar en febrero con niños saharauis y vamos a estrenarla en el Fisáhara de la edición de este año. Han pospuesto el festival a octubre, veremos si puede ser de Dos Cruzados. Pero sí, claro, se han caído cosas. En abril al principio teníamos que haber ido a Senegal, precisamente a pasar Makun, porque hay asociaciones que quieren enseñar a la gente joven senegalesa que son los centros de internamiento de extranjeros que hay en España y en Europa, para desincentivar la migración desinformada. Y a finales de este mes también creía que íbamos a ir a Estados Unidos a estrenar Makun en Richmond, que nos hacía mucha ilusión porque el festival de cine de allí ha elegido la película para estar en competición y es el pueblo de mi marido. Entonces íbamos a estar en familia. Pero bueno, dentro de todo, pues como todo el mundo, encerrado, con la ventaja de que estoy acostumbrado a producir encerrada en el estudio. Entonces, dentro de todo eso, lo que peor llevo en realidad es llevar ya un mes sin ir a la cárcel, que es donde hago arteterapia con un grupo de mujeres con enfermedad mental, la mitad de ellas, y que pues tienen muy poco acceso a actividades lúdicas o terapéuticas. Y vamos, la importancia que tiene que vayamos allí yo, una psicóloga, gente del tercer sector, voluntarios, que vamos un poquito a cubrir las carencias que hay en prisión. Y eso, estamos viendo cómo podemos, si podemos de alguna manera por vía telefónica hacer algún acompañamiento, pero en el caso de la arteterapia, que implica pues hacer manualidades, pues es bastante difícil. Si tuvieras que enumerar uno por encima de todos o unos cuantos que creas que están que pueden ser decisivos, ¿cuáles dirías tú que son los objetivos del arte? ¿Cuál es la principal finalidad del arte para ti? Yo creo que el arte es un organizador del pensamiento. Un organizador del pensamiento, pero muy peculiar porque no organiza lo que tenemos en la cabeza de manera verbal, que es una manera más arquitectónica, más estructurada, sino que mezcla el pensamiento, digamos, del hemisferio izquierdo con el del hemisferio derecho, porque usa palabras y usa imágenes. Y creo que la principal virtud que tiene es esa, por lo menos tal y como lo uso yo, muchas veces es para desenredar o desentrañar cosas que están por dentro de mí. Cuando hago acompañamiento como terapeuta, también lo hacemos buscando que todo ese pensamiento, emoción, vaya tomando una forma que sirva a la persona para lidiar de alguna manera. Y desde luego cuando cojo un tema como el de los CIES o el derecho a migrar, o ahora lo que estamos haciendo, el derecho de los saharauis a tener autodeterminación,
obviamente estoy intentando organizar el pensamiento de una manera que sea diferente a la que tenemos habitualmente entre manos. Es una manera de generar conocimiento. Y el arte creo que ha tenido siempre esa función cuando ha sido una cuestión más mística o espiritual, no solo cuando pintaban en las cavernas hace milenios, sino también incluso la gente del Renacimiento pintando imágenes de dioses y de cosas espirituales. Estás queriendo dar forma a lo que no lo tiene. Estás generando conocimiento, estás creando cosas que antes no existían de esa manera. Entonces, para mí eso sería lo primero. Se insiste mucho en la expresividad, en la necesidad de sacar fuera, pero para mí va ligado. Es un sacar fuera de una manera organizada. Ujú. ¿Por qué optaste por la animación y de qué manera lo lograste? ¿Cómo decidiste empezar con todo esto? Pues creo que por cabezonería, porque era una de las cosas que quería hacer cuando era pequeño. El hacer dibujos animados y no sé a cuánta gente más le pasa, solo porque me gustaban los dibujos animados. Creo que fue cuando estaba haciendo, antes de empezar en la universidad, que decidí hacer Bellas Artes y fue porque tuve un profesor de Historia del Arte que me emocionaba mucho y decidí que tenía que haber una especie de retorno, ¿no? A lo que estaba disfrutando con el arte, quería yo también producir. Luego ha sido súper jodido. En realidad me dejé la carrera de Bellas Artes, estuve 2 años sin estudiar. Cuando volví fue porque conseguí enlazar algunas becas de la Unión Europea y entonces pude hacer dibujos animados específicamente, pero no ha sido fácil. Y luego terminé la carrera y estuve prácticamente 6, 7 años sin poder hacer dibujos animados o pensando que no podía hacerlo, que era muy difícil. Yo he hecho un montón de estudios, he tenido suerte y he conseguido becas, pero he juntado 3 másters y solo por no saber qué es lo que estaba haciendo con mi vida. Entonces, suelo decirle a la gente que hay que ser paciente con estas cosas, que una no sabe de entrada qué es lo que va a hacer o cómo es, dónde está la puerta de acceso a lo que quiere hacer, quizás, que es lo difícil, ¿no? Y cuando hice mi primera peli de animación fue porque fui a hacer uno de estos másters, fue cuando empezó la crisis económica y nos quedamos sin lo poco que teníamos entre manos. Zapatero había empezado a sacar unos créditos universitarios, que eran los créditos ICO, y pedí un pastón, solo porque, porque podía. Pero eso me permitió estar 2 años haciendo una película, que es algo que nunca había podido hacer antes. Y me di cuenta de lo importante que es la infraestructura, digamos, una infraestructura vital a la hora de poder ponerte a hacer una película. No te digo a escribir un libro o cosas que lleven incluso más tiempo. Que a veces, cuanto más jóvenes, más impacientes, pero a veces por necesidad queremos que las cosas que se nos ocurran la semana que viene o el mes que viene, o empezamos este proyecto y si no lo he conseguido tener listo en 3 meses, he fracasado. Y lo que pasa es que hay proyectos que necesitan mucho tiempo y una infraestructura buena detrás, un apoyo. Ujú. Eh, ¿Alguna vez has tenido alguna crisis creativa? Porque mirando el corto, recordábamos la película de Woody Allen desmontando a Harry cuando lo están psicoanalizando, película que a mí me encanta, y nos sugirió muchas cosas, pero entre ellas si has tenido alguna verdadera crisis creativa y cómo has salido de ella. Creo que no he salido. He tenido muchas crisis creativas y creo que no he salido. Lo que pasa es que eres otra. O sea, he dejado proyectos y por fin he aprendido a dejar proyectos, que es algo que antes no podía. Estuve 3 años con un guión que era un guión sobre dejar de fumar. Y no sé si alguna vez lo retomaré como novela gráfica. Pero claro, me costaba tanto escribirlo, aprendí después, porque estaba en realidad queriendo dejar de fumar. Y toda la ansiedad que tenía con aquello lo llevaba a una mega película, porque iba a ser un largometraje de 3 horas, de tanto enredo que tenía yo misma en la cabeza, que iba volcando en el guión. Entonces ya sí, he aprendido, creo, a no intentar solucionar con arte lo que tiene que ver con mi vida. Es decir, no lo que tiene que ver con mi vida, sino lo que requiere otro tipo de acción. El arte sirve para algunas cosas, pero no sirve para todo. Hay veces que la acción tiene que ser en la vida real, con las personas, vida real. Eso, tienes que interactuar con alguien.
Y con aquella película me daba mucho la sensación, después de un tiempo, de masturbación, de estar haciendo algo solo para mí. Y es algo que también he aprendido con el arte, es como con el tiempo, que el arte que haga tiene que ir hacia los demás, tiene que ser una cosa relacional, de me propongo hacer esto, me planteo si va a interesar y luego me olvido de si como lo estoy haciendo va a gustar o no, tal, pero quiero saber que voy a iniciar un diálogo, que lo que voy a hacer sirve por algo. Y sobre todo eso, si lo que requiere es algún otro tipo de acción en mi vida, intento no solucionarlo con arte. Ahí es que me he empantanado bien alguna vez. Tampoco no sé si vuelvo a estos proyectos que se me han ido quedando a medias, si los podré resolver en otro momento, porque también hay fases en las que simplemente no estás preparado. Ahora tengo 41 años y estoy reviendo películas antiguas de pues, Desmontando a Harry, que vi con 20 y pocos y que las vi y digo, cuántas cosas se me pasaron simplemente porque no tenía la experiencia, la sutileza, ¿no? Para ver todo eso, los contrastes. Entonces, no sé si son proyectos que están perdidos, pero sí, cuando me ha pasado, ha tenido más que ver con un proyecto que con otra cosa. Y luego, más que estar atascado, lo que me ha pasado mucho tiempo en mi vida es que no me atreví a hacer cosas. No, eso, por un lado de infraestructura, pero por otro no me atreví a arriesgar tanto tiempo como hace falta para desarrollar algunos proyectos. Entonces, es algo que sí que eh, no me culpo de ninguna manera porque creo que cada una en la vida lo hace lo mejor que sabe y puede, si no hay otra, si no haríamos otras cosas, pero sí que a la gente joven que está empezando en el arte y me dice, ¿qué hago? Y es, pues, cree mucho en lo que quieres hacer, créetelo mucho porque es la única manera en la que vas a hacer las cosas y al final es lo que necesitas. El arte tiene esta cosa que si lo dejamos es muy etéreo y es muy bonito y está muy bien y es necesario que haya un factor de etéreo, de ir trayendo las ideas, pero todo eso hay que materializar. Y tiene que ser al final una escultura, una coreografía, un poema, tiene que ser algo que podamos, que empiece, que acabe, que sea tangible. Y creo que cuando era más joven pasaba demasiado tiempo en el etéreo, en el flotando. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué es para ti tu profesión? O sea, terapeuta del arte es un concepto que muchos jóvenes aún no saben muy bien lo que es. ¿Cómo lo definirías? A ver, estamos intentando que sea una profesión. En Cataluña creo que se llama art terapeuta, con dos T's en medio, y en Valencia llamamos arte terapeuta, arte terapia. Y intentamos que sea una profesión en el sentido de que, bueno, yo estoy ahora de presidente por rebote de la Asociación Valenciana de Arte Terapia, entonces cuando se me pregunta esto me pongo aquí seria e institucional, pero estamos intentando que sea una profesión a la que se llegue después de estudiar lo que toca, eh, que se hagan unas prácticas que sean sustanciales, no sé si son unas 300 horas de prácticas, porque es un trabajo muy sensible, es un trabajo básicamente de acompañamiento, no somos psicólogos clínicos, no somos psiquiatras, obviamente, pero es un trabajo que requiere mucha delicadeza y mucho saber estar con la gente sin forzar eh, interpretaciones en ellos, facilitándoles que creen, dándoles todas las herramientas que una pueda tener creativas, tanto esto, pues si un arteterapeuta tiene más facilidad hacia la escultura, puede aportar esas herramientas a sus pacientes o clientes, pero has de saber no dirigir a la persona hacia donde esa persona no tiene que, digamos, que crecer. Entonces intentamos que la gente que llega al campo de la arteterapia venga lo más formada posible y que se someta a ella misma a terapia de alguna manera para saber dónde está situada. En Reino Unido, creo que en Bélgica también, es parte del Sistema Nacional de Salud, la arteterapia. Es decir, que si una persona tiene algún tipo de depresión, es bastante frecuente, o incluso diversidad funcional, el médico te puede recomendar, te puede diagnosticar, te puede recetar arteterapia. Ujú. Sí, otra pregunta es, parte de tu obra está dedicada a personas menos favorecidas. ¿Tus experiencias en Grecia y la CIE, perdón, Uh -huh. ¿nos podrías hacer un breve repaso de cómo fueron?
Sí, qué susto lo de la CIA. El- Sí, pues son experiencias duras. Tanto estar en el campo de refugiados de Grecia, antes estuve en Haití, ahora vengo del Sáhara. Son experiencias duras porque cuando básicamente lo que haces es compartir con estas personas que están en una situación muy frágil y cuando te vas hay siempre una especie de culpa de superviviente. Te vas sintiendo que estás abandonando a gente a su suerte. Es diferente en cada caso. Del Sáhara me he vuelto bastante tranqui porque no están bien. Los refugiados saharauis no están bien, pero no están en una situación de subsistencia básica como están en Haití o como están en Grecia, donde había una sensación muy desoladora. Los adultos con los que hablé, interactué, estaban muy deprimidos, muy descorazonados. Llevaban ya muchos, medio año, en las mismas tiendas de campaña, en los mismos descampados. Y hablando con gente que ha estado en los CIES, la suerte que tengo es que la gente con la que he hablado es gente que ha estado en CIES, a veces hasta 4 veces, pero ahora son personas que están súper integradas en España. Son historias de éxito, gente feliz, gente muy peleona, muy crítica con el sistema, pero que están bien. Entonces, no sé, como hay mucha dificultad porque, vamos, cada vez que he ido a uno de estos sitios me he expuesto a ideas o a situaciones que no se me habían ocurrido que existían con la profundidad con la que cuando llegas lo ves. De hecho, cada vez que viajo a uno de estos sitios, la sensación que tengo es que todo el mundo deberíamos estar obligadas en algún momento a hacer un voluntariado en un campo de desplazados internos o de refugiados, o en prisión o en un montón de situaciones, porque no nos damos cuenta de lo afortunadas que somos y de la necesidad que hay de ayuda real, inmediata, urgente, ¿no? Y es verdad que el sistema que tenemos nos putea mucho a todas, es un sistema caníbal, ¿no? Tenemos que estudiar muchas horas, trabajar muchas horas y hacer todo eso para ganar muy poco y estar muy poco cómodas, pero no deja de ser verdad que hay gente que necesita ayuda urgente todo el tiempo en muchos sitios. Y es bastante chocante cada vez que me expongo a esa situación, el volver a casa y decir, ostras, ni se te ocurra enfadarte porque el Netflix no tira o cualquier cosa de las que se me pueden pasar por la cabeza. Vamos, me da una sensación de esto, de que es de urgencia. Entonces luego con lo que más tengo que convivir es con esta urgencia de no tener una ansiedad desaforada por ello. O sea, tus experiencias te han hecho ver la vida de otra forma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, me siento súper afortunada porque de todos estos viajes o de la experiencia de trabajar sobre el CIE, por un lado he conocido a gente bellísima, gente que me ha enriquecido mucho, que siguen siendo amigos y que me ayudan que me han enseñado cosas y ya está, y que me cuidan hasta donde sea. Cuando empezó todo lo del coronavirus, se me cayó el alma a los pies un día que me llegó desde Haití un mensaje de Emilio, ¿cómo estáis? Que estamos viendo cosas horribles de España. Y digo, ay, madre mía, los haitianos cuando les llegue, pobrecitos. Y, pero por otro es que prefiero, una vez ves que las cosas son así, prefiero infinitamente haberlas visto que no verlas. Es cuando, vamos, me siento privilegiadísima de poder saber de primera mano qué es lo que significa pues que es vivir medio año en una tienda de campaña. No personalmente, sino de primera mano. El haberlo visto y que me lo haya contado gente que lo está sufriendo. Sí que esta pregunta que te voy a hacer ahora es muy difícil de responder, pero teniendo en cuenta tus experiencias con la urgencia, con la necesidad, con la, con un poco la desesperación humana, eh, te podría preguntar, ¿tú realmente crees en un mundo mejor? Y en ese mundo mejor,
¿Qué papel juega el arte? Ya, pues te digo que hay tanto, que sí, que creo en un mundo mejor, pero si no yo me habría cortado las venas hace mucho. No, no hay otra. Sí, últimamente con todo esto del coronavirus mi modo de sacarlo, creo, me estoy dando cuenta de muchas cosas sobre mí, porque mi modo de sacar todo esto es estar todo el día enfadada en redes sociales y quejándome. A ver, mi madre tiene leucemia crónica. Estuvo en enero, en el hospital 10 días con gripe A, en aislamiento, y fue muy desagradable. Entonces, cuando empezamos a ver en casa lo del coronavirus, enseguida nos alarmamos. Esto era nuestra coyuntura personal. Entonces, veíamos que entrábamos en febrero, que estábamos llegando a finales de febrero, que las fallas de Valencia seguían programadas, entramos en marzo y las fallas seguían, y nosotras llevábamos tiempo ya diciendo, esto no puede pasar, porque nuestra coyuntura personal nos hacía estar muy alertas a esto en casa. Entonces, he estado muy, muy enfadada con el gobierno. Y me he dado cuenta de que parte de mi andar por la vida es ver las cosas que no funcionan. Es como tiro. Hay gente que es más feliz y es como si un cuadro está torcido, a mí me molesta muchísimo. En mi casa, no voy a casa de nadie y le pongo los cuadros en el sitio porque eso también se desconecta. Pero el, el, la crítica creo que es hiper necesaria, está ahí. El planeta es una mierda, se nos ha ido de las manos, el colonialismo es muy destructor, pero tiene que haber modos de cambiarlo. Porque, para empezar, la mayoría de la gente con la que trato en el día a día es buena gente, la gran mayoría, ¿no? Muy raramente encuentro a alguien que digo, qué persona más borde siquiera. Raramente, en general la gente es maravillosa. Otra cosa es eso, que estamos formando parte todas de un sistema, siendo todas esenciales para que el sistema funcione, que es un sistema que no tiene en cuenta a la gente. ¿Cómo cambiamos? Pues teniendo que cambiar el sistema. Y sí que tenemos que cambiar para eso nuestra forma de pensar y de organizar y de actuar cosas. Y tenemos que, esta crisis es brutal para eso. Estamos viendo cómo después de un mes sin estar haciendo lo que estábamos haciendo, empieza a mejorar el aire de las ciudades, el aire en los campos, hay más abejas. Podemos aprovechar las crisis para bien. Que lo hagamos o no, pues ya veremos, porque es verdad que los que tenemos enfrente son muy fuertes y no saben utilizar, el sistema sabe utilizar el miedo, el chantaje muy bien para tenernos haciendo lo que quieren que hagamos, es pues trabajar más, consumir más, porque incluso aunque no sea para comprar cosas, el hecho de trabajar más es consumir planeta, ¿no? De alguna manera. Y vamos demasiado rápido. Esta pregunta creo que la he respondido de aquel modo. Estupendo. A mí me ha parecido... Pero creo en un mundo mejor, creo que es posible. Y sí que soy muy humilde con las posibilidades que yo tengo como artista de conseguir grandes cambios. De hecho, ahora proyectos que tengo en mente, quiero volver a Haití. Y claro, estoy investigando mucho sobre cómo mucha de la ayuda internacional a Haití se pierde por el camino. Y mucha de la ayuda internacional sirve básicamente para pagar a las ONGs, que es verdad que tienen gente trabajando para conseguir otro poco de dinero, pero hay mucho dinero que se pierde. Entonces, le voy dando vueltas a cómo contar este tipo de cosas sin que... Porque me asusto a mí misma, ¿no? Digo, voy a hacer esta película y claro, Intermón, Oxfam y Cruz Roja van a dejar de enviar dinero a Haití. Y entonces digo, ¿pero de qué vas? ¿Cómo? O sea, que vean tu película y que digan lo que han descubierto pues no, soy muy pequeña, mi alcance es muy limitado. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando paso Macún y estoy presente, se me acerca mucha gente que dice, no tenía ni idea de que esto existía. Y me inquieta mucho y quiero empezar a ir a reuniones para saber más de CIES. Entonces, no sé si en mi vida habré conseguido cambiar la opinión de 50 personas, pero bien me va. Menos es nada. Gran parte de tu trabajo
Bueno, ¿cómo te sentiste al saber que una de tus obras había sido seleccionada para los premios Goya? ¿Y alguna vez te imaginaste que llegarías tan lejos en ese aspecto, en esa profesión? No, no, de hecho no creo que haya llegado lejos. ¿Eh? Eh, lo único que me hace pensar que he llegado lejos es que ahora tengo más o menos trabajo eh, medio constante. Me han dicho que mejor que no hayamos estado en la recta final del Goya, porque normalmente cuando ganas el Goya, me han dicho en estudios pequeños, lo que significa es que nadie quiere colaborar contigo porque Hacienda va a estar siempre encima de ti, como haciéndote todas las inspecciones del mundo cada 2 por 3 para ver si es verdad que la alfombra esa que sale en el plano ese de tu película la has pagado o te la ha dejado alguien, que está prohibido. En una peli todo lo tienes que haber pagado. Lo del Goya fue interesante porque hicimos un poco lo que hay que hacer. Pues mira, nos han cogido en estos 2 festivales importantes del planeta que nos dan acceso a los Goya. Ah, pues enviamos la película a los Goya. Y luego, sí, mira, los han preseleccionado. Pues ¿qué hay que hacer? Y hablamos con gente de la Filmoteca y con otros colegas y nos dijeron, pues tenéis que llegar a todo el mundo, tenéis que hacer mailing. Y como es todo tan rápido, pues lo haces. Pero ya te mosqueas porque nos gastamos 2.000 euros en llegar a 600 académicos que tienen que ver tu corto. Luego algunos académicos, amigos que no sabíamos que eran académicos, nos enviaron fotos y dijeron, mira, tu carta y está 700 más. Y pues fue interesante. No estaba en nuestros planes y sigue sin estar en nuestros planes, pero si hay que jugar otra vez, jugaremos, pero ya no vuelvo a gastarme 2.000 euros en mailing. De pequeño, ¿qué dibujos te gustan más? ¿Cuáles eran tus referentes en la infancia? Pues no vais a conocer ninguno. Eran lo que había. Había D'Artagnan, había David el Nomo y había unas pocas cosas más, no había tantos como ahora, y entonces nos gustaban todos. Y ya está, esto era así. Son Goku, ya era un poco más mayor. Sí que me acuerdo, en el 88 se estrenó ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Yo tenía 10 años y eso fue fascinante. O sea, fue una cosa, esto de que los dibujos animados pudieran estar vivos, y de hecho en Desanimado hay parte de esto, el dibujo animado como una cosa real, que es por lo que le puse el título a esta conferencia. No sabía muy bien por dónde cogerla, bueno, a esta entrevista. Y es que hasta en Desanimado lo real está. Sin lo real no me habría atrevido a hacer la película, no me habría atrevido a empezar a dibujar hasta que no tuviera una base debajo. Y Roger Rabbit, sin duda, sí. ¿Y te inspiraste un poco también en tu infancia para crear esas obras tuyas? ¿O en qué te inspiras? ¿En qué te basas para, o sea, todo lo que tienes en mente y las que vivas para proyectarlas y que lo vea tanta gente? Supongo que sí, de la infancia tiene que venir. Creo que todos tenemos un mundo onírico, visual, poético dentro impresionante. Lo difícil es cómo usarlo para crear arte. El material bruto está. Yo no sé cuánto de lo que voy haciendo, por ejemplo, Makun, que no es una película sobre mí, sino sobre los centros de internamiento, sé que tiene muchas cosas que son mías, porque la organización del material sale de mí. O las pesadillas, algunas partes de la película que son más poéticas y más libres. Son cosas que, aunque use esos dibujos de las paredes, las estoy deglutiendo, digiriendo y expulsando yo. Entonces ocurren 2 cosas. Una es, a mucha gente lo que le cuesta es empezar a extraer el material de abajo, lo tiene muy, muy guardado. Ahora, a lo mejor es porque vengo del desierto y estoy con lo del pequeño Sáhara. Me hace pensar en gente que necesita usar bombas de agua y hacer mucho, mucho esfuerzo para que vaya subiendo el líquido creativo. O un poco esta cosa, ¿no?, de los alquimistas, de cómo hacer que pase por todos los alambiques hasta tener la expresión artística correcta. Y luego hay gente, yo creo que estoy más ahí, lo que nos pasa es que no tenemos unos filtros muy buenos del mundo onírico. Estamos rozando la locura de alguna manera, y todo eso es bastante abrumador. Entonces lo difícil es lo contrario, es cómo limitar. A mí en particular, el ir haciéndome mayor y el haber ido teniendo que dejar proyectos porque se volvían inabarcables, me ha enseñado a ponerme límites, a decir, vale, Emi,
que es como me llama mi familia, o mi marido, Emi, o yo misma me llamo así. No puedes contar toda tu vida en este corto. Corta ya, selecciona de qué va tu corto. Y cuando tengo clases con los críos, me doy cuenta que a mucha gente le pasa lo mismo, que les digo, un tema, o sea, es una película, como mucho dura hora y media, no puedes hablar de todo, y si hablas de todo con pues, pinceladitas cortas, sería otro tipo de comedia, ¿no? Pero, o de película. Pero aquí hay dos opciones. No, supongo que hay gente magistral que le sale todo a la perfección, va a ir un equilibrio, pero veo que mucho solemos estar entre el que sea difícil traer el material creativo de tu infancia, de tus sueños, de las broncas que has tenido, y otros que sin embargo es lo contrario, es como organiza todo ese jaleo que tienes en la cabeza y decide qué quieres contar. ¿Crees que es muy difícil no ser propiamente autobiográfico o no tiene nada que ver con el arte? Yo lo encuentro más fácil. Sí. No ser autobiográfico. Tengo ganas de hacer algo de eso. Llevo ahora ya, se voy sumando los años, una historia, una especie de continuación de Desanimado, pero más con otros temas que son más míos de ahora. Y, y justo la creatividad es uno de ellos, ¿no? La creatividad y la paternidad. Pues me enreda mucho más, claro, porque quiero dar en la película, sin darme cuenta, respuestas a cosas que en realidad, pues esto, pues no la tienen tanto, porque al final no voy a solucionar viendo una película mía si queremos tener un hijo o no. Ese es el problema que encuentro con lo autobiográfico, si lo quieres hacer a futuro. Entiendo que ha pasado es otra cosa, pero es algo que en realidad creo que no he hecho ni con Desanimado. El decir, voy a hablar de mi familia o de aquello que me pasó, y es algo que tengo ahí porque algo interesante me habrá pasado, ya lo buscaré. Pero sí que me es más sencillo hablar de otra gente, porque no es que ponga menos de mí, pero me estructura el tener esto. Pues lo que tengo que hablar ahora es del pueblo saharaui, de por qué España los abandonó y ahora mismo viven refugiados en Argelia. Hay muchas escenas que son, por ejemplo, estuvimos haciendo un trozo de animación, que si quieres os enviaré, con huesos de cabra. Me encontré un montón, porque las cabras se mueren allí y se quedan allí, y nadie flipa como yo de, ¿cuántos huesos de cabra aquí? Ellos las dejan. Pero yo quise hacer una animación haciendo que las cabras se movieran siendo esqueletos. Pues eso tiene que venir de algún sitio. Y intuyo que eso, bueno, está al azar, pero también hay un interés mío en la muerte, en lo esquelético. Entonces creo que cuando hablo de otras personas, sí que desde luego el tema lo elijo yo, pues es algo que me intriga. A mí que existan los CIEs me importa muchísimo. A mí es cosa mía. Los temas que elijo me doy cuenta de que tienen que ver con lo marginal prácticamente siempre. Y ahí es donde yo me veo muy, muy reflejada. No hago historias de triunfadores, no me interesan los grandes héroes del periodismo o del deporte. No, a mí me interesa la gente que está en los márgenes. Y si por azar tengo más suerte que ellos, tengo la capacidad de ejecutar una película, pues voy a hacerlo además para echar una mano. Pero sí que creo que cada vez que elijo uno de estos temas estoy ahí. Y el tener que hablar pues, de los CIEs, por ejemplo, a mí me estructura muchísimo. Es más difícil, por otro lado, porque, claro, el material más gordo de la película no es mío. El grueso es, pues aquí, con Makun, quería tener muchísimo, muchísimo respeto. Es una cosa que me estuvo asustando durante mucho tiempo cuando trabajaba. Era si estaba siendo bastante respetuosa con las palabras de Timbo, Vivian y Moore, porque las removí mucho de las entrevistas que hicimos, las corté, las mezclé tal cual. Luego los volví a ver y decía, oye, ¿podéis decir esto de otra manera? Para que yo además pueda meter imágenes sobre esto y la película sea más completa. Y ellos me decían, sí. Algunas me decían, no, es que yo esto no estoy de acuerdo. Y lo mismo con los dibujos de las paredes del CIE, que no son mis dibujos, entonces quería tener mucho respeto en no hacer nada que gente que no conozco pues no hubiera querido que hiciera con sus dibujos. Es difícil. Uh-huh. ¿Y puedes contarnos alguna experiencia
profesional que te haya impactado? O sea, ¿cuál fue el momento que te sorprendió más? Como siempre, como haciendo cine o haciendo No, terapia o... durante tus viajes para las obras, en plan, en el CIE o en Haití, Ujú. Grecia, o sea, todo esto porque pienso en la piel de un joven o de una persona que se enfrenta a injusticias sociales y lo ve Ujú. todo con sus propios ojos. Sí, ahora he pensado en Grecia. Con Grecia me pasó, hicimos dos cortometrajes, porque yo fui allí con el Festival de Cine y Derechos Humanos de Valencia y ellos me pidieron específicamente que grabara a la gente y que hiciera una película documentando cómo estaba la gente. Y yo aparte quería hacer una peli con niños, porque ya estaba haciendo talleres con niños, me lo pasaba muy bien. Y al final salieron dos películas muy diferentes que hasta que no he estado en el Sahara ahora no se me ocurrió que podían haber sido parte de la misma, que podía haber integrado los planos de la gente mayor de Testigos, que es la peli con los mayores, en Márjava, que es la peli de los niños. Eh, Quizás hubiera quedado una película más interesante porque con los adultos no supe qué hacer. Eh, Hablaba con ellos, estaban tristes y yo me entristecía. Y entonces los grababa y era de, bueno, a ver, obviamente estaba dirigiendo, les decía, pues simplemente vosotros estad aquí en la puerta de vuestra tienda y os grabo. Y vamos a aguantar un par de minutos porque lo que estáis haciendo es esperar. ¿Os parece bien y lógico? Y decían, sí. Pero el momento que antes me viene a la cabeza cuando pienso en cómo fue rodar allí, más allá de, pues, de tomar tanto té que luego por las noches no podía dormir, era porque te invitan todos a la tienda de campaña, o sea, no tienen nada y aún así te dicen, no, pero quédate, tómate otro té. ¿Quieres una galleta que hemos comprado, no? Con los niños hay una escena que movemos una maleta para que la excusa era para que se viera el campo de refugiados sin tener que tener imagen fija y la maleta va haciendo una panorámica y lo acompañamos con la cámara. Eso la maleta la tuvimos que mover pues de 2 centímetros, dirían 2 centímetros, la íbamos cambiando y eso para hacer pues unos 300 metros. Fueron 2 horas de rodaje de maleta y el caso es que todo el rato había ahí un montón de niños conmigo que prácticamente hicieron ellos la animación. Estaban jugando, a mí me impresionó y nos lo pasamos muy bien, terminamos súper cansadas, porque además yo cada vez que iba, que decía, vale, maleta, a lo mejor había un par de niños más mayores, casi todas las niñas que movían la maleta, pero luego venían 3 o 4 pequeñajos y yo tenía que ir corriendo, cogerlos, llevármelos de delante de la cámara y era un juego tremendo para ellos, claro. Me impresionó porque me lo pasé bien por un lado, ellos lo pasaron genial, pero menudo juego, si lo pensáis, para niños de 5 años, 6 7 8 años, mover una maleta de 2 centímetros en 2 centímetros, pero es que no tienen nada. Y aquello era, pues, ver de cuántas maneras podemos no tener nada, ¿no? Estos niños estaban viviendo en un camping permanente y no tenían escuela porque había una escuelita que era de una ONG barcelonesa eh, que se llama Omnium Cultural, eh, pero no había una escuela propiamente dicha, entonces allí solo iban un número pequeñito de críos y la mayoría, sobre todo los kurdos, no iban a la misma escuela que los árabes, pues estaban todo el día sin hacer nada, se aburrían un montón. No, ahora llevamos 4 semanas con los niños encerrados en casa, que es verdad que lo están pasando mal, ¿no? Y hay esta alerta de se van a quedar subdesarrollados. Es como, bueno, de un mes no se van a quedar subdesarrollados, pero es verdad que los niños necesitan estímulos y eso implica hacer cosas diferentes. Entonces, lo que más recuerdo es esto, que con los niños de Márjava me lo pasé súper bien. Con los niños del Sáhara me lo he pasado muy bien. Allí hemos hecho un taller de 2 semanas y en el taller hemos estado pidiéndoles que estaba enseñándoles a hacer una película de principio a final. Entonces les hemos enseñado a hacer storyboards, les hemos enseñado a buscar temas y les dije desde el principio que yo lo que quería hacer era una película sobre el Sáhara. Entonces me tenían que contar, que explicar qué era el Sáhara Occidental. Y era una escuela curioso porque era una escuela solo de chicos, una escuela para chicos problemáticos, adolescentes. Lo que ha sido sorprendente allí al final es lo dulces que han sido con nosotros, lo tiernos que han sido y cómo les hemos visto abrirse desde no sé dibujar, porque son niños que no han dibujado, a hacer unas cosas preciosas y unas animaciones muy interesantes.
De hecho, estamos viendo a ver si podemos hacer un programa anual allí para enseñar arte directamente, porque es algo que no les pasa como aquí, ¿no? Y el arte es lo último que tenemos en la lista de prioridades. Entonces aprenden matemáticas, aprenden inglés, español, física, pero arte no tienen. Sí, hablando del Sáhara, de que jugabas con los niños, yo quiero quizá juntarlo un poco. ¿Es necesario recuperar al niño interior para poder jugar y plasmar ese arte? ¿Qué valor le das tú? No lo sé. No lo sé, la última vez que leí algo sobre el tema me impresionó. Ya era un par de años que no le doy muchas vueltas a esto. Un autor norteamericano, un psicoanalista junguiano, estoy intentando acordarme del nombre, pero decía que nos dejemos de la tontería esta del niño interior y de crecer continuamente. La gente crece y ya a partir de ahí hace vida. Y me parece muy pragmático, pero no lo sé. A lo mejor se trata más de no matar al niño interior, como de no, esta cosa que hacemos de no olvidarnos de que por mucho que haya tantos ritos de transitoriedad, ¿no? ¿Cómo se llaman estos ritos de adolescencia? No podemos dejar de lado lo que fuimos. Y a lo mejor somos muy respetuosos con las personas que hemos sido antes. Y se trata más bien de considerar que toda la vida podemos ser la misma persona, pasando por fases. Sería más una cuestión de por qué socialmente decimos, hasta aquí eres un niño, hasta aquí puedes reírte, hacer el payaso, jugar con las ideas, entender que el mundo puede ser flexible y a partir de aquí tu prioridad va a ser ganar dinero. No sé qué hacemos los adultos. Ganar dinero, comprar teles y tener sexo, no sé, y beber alcohol. Pero quizás hacemos esta ruptura y hay un sistema machacón también para eso. Con los niños, cuando hago arte con niños, en general cuando hago arte terapia o algo, incluso los talleres película, lo primero que necesito hacer es convencer a la persona con la que esté de que sabe hacer arte. Les quito la cabeza porque es como, no sé dibujar y es como, me da igual. No se trata de dibujar, les explico, si dibujas, este dibujo que has hecho es maravilloso, no tiene por qué ser un dibujo realista, pero tenemos unas concepciones muy claritas de que hacer arte bien es hacer arte realista y todo lo que se salga de ahí no sirve, ¿no? Entonces, lo primero siempre es explicarle a los críos que saben dibujar. Y me he fijado, y más o menos con 7 años, ya hay profes, seguro que hay profes que lo hacen antes, pero empiezan a machacar a las crías y a los críos para decirles que no saben dibujar. Que esa mano es demasiado grande, este árbol es demasiado amarillento, lo que sea. Y los pequeños están muy atentos a los adultos porque nos necesitan para vivir, es obvio, pero todas estas cosas le llegan muy fuerte. Y luego además, como eso es así, empiezan las ridiculizaciones, que este niño no sabe dibujar, el resto de niños se ríen de él, porque como somos un tema tan competitivo y se trata de que destaquemos, aunque sea humillando a los demás, pues hacemos destrucciones de los niños. Es decir, hay un momento en que yo me hice adolescente muy tarde, me hice adulto muy tarde, y, y recuerdo lo raro que me sentía siendo niño tanto tiempo. Como se ríen mucho de ti. Cada vez que eres un poco más ingenuo de la cuenta, un poco más soñadora de la cuenta, tal, hay leches. Entonces, no sé, si por responder a la pregunta directamente, si hay que recuperar al niño interior, pues es arriesgado. O sea, y si lo haces, se van a reír de ti. Entonces hay que hacerlo si te sientes fuerte. Hay visualizaciones y cosas así muy chulas que te llevan a hablar con el niño interior. Y desde la adultez y la fortaleza que eso nos da, la seguridad que más o menos podemos tener, podemos ir allí y crearle pues algo más confortable a este niño o niña pequeño. Gracias. ¿Qué es lo que más orgulloso te hace sentir de tu profesión? Aparte supongo que lo que has explicado, trabajar con niños. No, es justo eso. Hace un mes estuvimos en el Festival de Cine y Derechos Humanos, otra vez con Macul, y me preguntaron, bueno, la ceremonia fue un poco caótica, yo no sabía que tenía que subir a hablar, entonces y fui la primera, y la presentadora me dijo, ¿y por qué estás orgulloso de lo que haces, no? Porque tendrás que estar orgulloso. Y me quedé en blanco y le dije, digo, no, porque no he conseguido nada. Los CIES siguen estando abiertos,
los niños en Grecia siguen esperando tener refugio real. Y luego se lo comenté a mi marido, que era como, me supo mal dejar a esa chica mal, como, pues, como si fuera muy impertinente yo. Pero claro, no sé, lo del orgullo lo suelo asociar a otra gente. Como puedo estar orgulloso de lo que hace otra gente, no de mí misma. Y sin embargo llegamos hablando de, pero ¿y lo del orgullo gay? Como que es una cosa que celebramos y creemos y nos gusta. Y, y no había conseguido poner esas dos cosas juntas, que si estoy orgulloso pero claro que es una cosa colectiva, estoy orgulloso por mí y por mis compañeras. Pero estás orgulloso porque has conseguido salir de ahí. Es una palabra que me conflictúa, pero me obligó a pensar así en, sí, si tengo que estar orgulloso, pues estoy orgulloso en conseguir hacer oír la voz de otra gente. Esto también Timbo de Macum me lo dijo hace poquito, coincidimos en una presentación y me dijo, es que Emilio no ha hecho un corto sobre nosotros, nos ha dejado hablar a nosotros. Y casi me pongo a llorar cuando lo dijo. Eso es lo que más me gusta de lo que estoy consiguiendo hacer. El que me esfuerzo mucho, lo paso muy mal para llegar ahí, pero creo que sí, que consigo, igual que los chicos estos saharauis ahora, o cuando estoy en la cárcel, ¿no? Con estas personas. Creo que es lo que más feliz me hace. No sé si orgullo, pero me hace feliz el conseguir que la gente se crea que puede expresarse. Ujú. Me gustaría preguntarte sobre el feminismo, pero más que por el feminismo, por la posible crisis identitaria masculina. Mm. Yo he entendido que el feminismo es igualitarismo, pero también veo que hay muchísimos hombres que no acaban de entender eso. ¿Qué les dirías? Que no sean burros, que se bajen aquí. Yo suelo meterme en líos cuando hablo de feminismo con según qué feministas porque no creo en el género. Es una cosa de... Y no creo en el género porque yo me lo presente entrenándome para no ser tan femenina como era. Y con el tiempo, y le paso igual a mi marido para que venga, pero es que no, muchas de las cosas que salen que tenemos en sociedad sobre los hombres y las mujeres están basadas en el hecho de que la mayoría de hombres y mujeres se acuestan entre ellos e intentan vivir juntos en casa y tener hijos. Cuando nos preguntan, que ya la gente se corta, pero aún los ves que dices, ¿tiene ganas de preguntarnos quién es el chico y quién es la chica? O tienen ganas de preguntarnos quién cocina en casa. En mi casa son conversaciones que no se han dado. Porque mi padre y mi madre mi padre tenía un carácter mucho más llevadero que mi madre, más dulce. Mi madre es mucho más dura, más fuerte, más toma decisiones. Tienen los rasgos que culturalmente asociamos con la masculinidad. Y luego mi hermana está casada con una mujer y yo estoy casado con un hombre. Entonces, todas estas cosas de, no, pues es que los chicos hacen esto. En nuestra casa no lo entendemos. Es como, ¿los chicos hacen qué? ¿Qué chicos hacen esto? Las chicas son así. ¿Qué chicas? Ahora mi hermana y su mujer tienen 3 niños y el primero no salió bien. Pero los 2 pequeños son mellizos, un chico y una chica. Y la chica está convencida de que el rosa es de chicas y que tiene que ir de Minnie Mouse todo el día. Y el chico le gustan los American los Capitán América, los Marvel. Uh-huh. Y no entendemos qué ha pasado ahí. Sabemos si ha sido la guardería. Pero creo que el feminismo hay que defenderlo a todo. Incluso yo, que no creo en esto, y creo que es una cosa muy de heterosexuales, lo que ocurre con las mujeres cis y no cis es muy injusto. No puede ser que porque la mitad del planeta tenga el pelo más largo, tenga las tetas más grandes, puedan engendrar, cobren menos paz y tengan menos poder y estén más machacadas y se les pueda pegar si te casas con ellas y las puedas obligar a casarte. Entonces el feminismo hace falta, pero a saco. Hay algo interesante ahí, no sé si estamos en esas todavía, pero ahora en América, desde que un chico escribió hace un par de años, no me acuerdo del nombre, un libro que se llama Antirracismo, que él decía que no basta con no ser racista, que es muy fácil en Estados Unidos decir, yo no soy racista porque tengo amigos negros. Él cree que lo que hace falta es ser activamente antirracista. Entonces, quizás nos desencajaría el hecho de decir que no somos feministas sino antimachistas. Pero no lo sé porque el feminismo tiene una carga muy buena que sería una pena desaprovechar históricamente. Uh-huh. Pero eso es demasiado teórico todo.
Pero hay que ser feminista. Lo contrario es ser machista, ¿no? Yo creo que sí. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera dedicarse a tu profesión? Que se lo crea y que sea paciente. A mi profesión o a la que quiera esa persona. Bueno, bueno, a la que quiera, pero desde tu opinión. Que se lo cree y que sea paciente. No sé si decir que sea flexible. Hay gente que con el tiempo se acomoda a otras cosas y coge otras cosas que le vienen por ahí. Entonces, son más como no ligadas a la profesión, sino a la vida. Es mejor ir como en abierto porque la vida trae muchas cosas muy chulas. Si te encabezonas con algo, pues a lo mejor te pierdes de otra cosa. Pero desde luego es mejor creértelo. Creértelo. Y especialmente a los periodistas como nosotros, que también vamos a hacer de Supermanes por la vida, ¿qué nos Los dirías? periodistas los tenéis que reinventar porque sois ¿Crees en el sois periodismo aún? fundamentales y tenéis que conseguir lo que pasa, crear vuestros propios huecos ahora porque hay muchas voces, hay mucho ruido. Entonces, a lo mejor tenéis que hacer más periodismo de fondo, no lo sé. Pero lo mismo es creéroslo, saber que el sistema que ya está establecido es súper canalla con los periodistas, que no os descubro nada, se paga mal, no se os respeta la opinión que dais, se intenta que cambiéis un poco esto, porque tampoco pasa nada si lo decís de otra manera. Entonces, supongo que tengáis integridad y ganas de currar mucho para que encontréis eso, otros canales. Ahora hay muchísimos canales y eso es muy bueno. También a lo mejor hay que encontrar el modo de contar las cosas para que toda esa gente perezosa que hay acabe recibiendo información de calidad sin tener que sangrar por los ojos, que parece que se tengan que leer una página y es como, esto no, yo quería ver la tele. Pero hay modos de hacer periodismo, ¿no? Lo que hacéis es interpretar, coger la realidad, sacarla, darle forma y contarla. Hay muchas formas de hacerlo, pero se puede, vaya que sí. Pues Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Una entrevista Vosotros. realmente profunda y conmovedora. muy Es que has hecho unas muy buenas interesante. preguntas. Muchas gracias, de verdad, Emilio. No, no. A mí, personalmente, tu obra la había visto antes, no toda, pero ahora aún me gusta mucho más que antes y te admiro más. Es una obra muy exigua, así que la puedes ver 2 veces. Impacta mucho tu experiencia, tu pasión y todo lo que estás haciendo con tu trabajo. Pues mucho ánimo porque ya viendo lo que habéis hecho este ratito me voy muy, muy feliz.